Viene. Vamos a empezar con las misiones diarias. Que esto sea rapidito. Primera vez que me toca eso de ahí. Ya yo hice de Firpones, 1200, 500.000 moras, eso yo lo gasto en nada. Tengo 3 de 15, eso puedo hacer los domains. Mi currency, diantre, esto tengo que hacerlo de una patada. No es muy difícil, pero lo hago después porque eso es super easy. Por un momento pensé que el mapa cambió, pero es que estoy corriendo de una esquina a otra. Y ese es el mejor shortcut. Qué suerte, tenía unos escarabados desde ya. Probablemente se escucha doble o triple. Easy, una misión fácil. Dale unos escarabados, vámonos de aquí. Ah. 2000 metros. Chiquitita. Pa, pa, pam, 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 pam. Ave María. La verdad que con el Play 5 hace el upload 2000 veces más rápido. La medicina que te mandó el Duster. Probablemente sabe mala. No me acuerdo de la medicina. Pero esto es una misión diaria y podemos avanzar. Ok. Next. Operation Grace. Reach the destination con time limit. Esto, otra misión diaria fácil.
Al menos no tengo que sudar. Vamos a coger esa fruta. Nada, que aumente un poquito la estamina. Mientras tanto, comparto esto en Instagram. Copy link. Pam, pam. Déjame buscar aquí una foto. Es la cosa. Whoops. Ok. Don't mention. ¿Habrá algo de Genshin aquí? En Instagram. Ya sí. Noel. Bueno. Ok. Estamos ready. Hace tiempo que no me salía una cosa de esta. Vamos a hacer algo aquí. Ok. Súper fácil. Bueno, había un tesoro para acá. Voy a coger ese tesoro porque tengo que coger tesoros aquí en el monte. Vamos a darle a esta gente. El fuego aquí. Esta carita. Voy a darle a romper ese escudito.
Ahí se fue el escudo. Esto se acabó. A reward on the road. Eso es todo. Greenwood. Trofeito. Eso era... Yo creo que de bronce. Nada guau, nada guau. Anyways. Hay correos que nos regalaron. ¡Ay, María! Ah, por haber ganado el Player Voice Awards. ¡Ay, María, qué buenos son los regalos! ¡Ave María! 400 primos. Y acá me dieron probablemente como 5 o 10. 10. Perfecto. Me faltan 6 waypoints. Woodlands, 40 sillies, tengo 30 de 40. 400 tesoros, tengo 200 de 400. Time Trials, 18 de 20. Sí, un chispito para par de cosas. Defensa impregnable. Vamos a hacer aquí para gilear a Dilo. Illusion shattered. Oye, ese es el puerto. Esta porquería de misión. Echen para acá, echen para acá. Ah, pues sí. Tengo que eliminar a aquel que está dándole. Abajo. There is no escape. Esa es la última onda. Shine down. My apologies. Es más fácil para nosotros. Con explosivos más easy. Misty Dungeon. Test Run. Ah, ¿verdad? Yo no he jugado esto. ¿Ya se acabó? No duró nada si se acabó esto. Ah, no dice. No es por tiempos. Cool. Qué bueno. Puedo ir para eso después. La misión está allá en el desierto. Todavía me hace falta abrir un par de lugares aquí. Ah, mi otro waypoint acá en la binaca. El desierto es un sitio que no he explorado demasiado. Vamos allá. Illusion
Bueno, eso fue para rápido. Ya se acabaron las misiones diarias. Coger ese tesoro se tarda un poquito. Vamos a ver eso para después. Vamos a recoger esos puntos. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Thank you for complete. Ad Astra. Muchas gracias. Constantemente produciendo esta gente. Eso es que algo rápido yo. Vamos a entrar aquí. This realm is truly beginning to thrive. I cannot help but Be scared. Trust. Y ahí tenemos un chip. Ah, María, ya habían 5 haciéndose. Perfect. Ahora pongo 5 más y las saco de inmediato. 5 más que sean nuevos, claro. Como este que está aquí. Fish flags. Se movió para acá. Ok. Ok, eso lo puse a hacer. Aquí tenemos esto. Cuatro y 5. Ya está. Vamos a ver, yo tengo Realm Depot. ¿Qué pasó? Trash rank has reached 10. Some furnishing have their... Ok. Aparecieron cositas nuevas. Anyways, eso es para obtener puntos aquí. Era aquí mismo lo que yo quería saber. Compramos esto. Esto era. Creo. Eso es nuevo. Una fruta. Juego artificial. Réplica of the Tears Glory. Eso lo cogí. Esto lo puedo... Es la cosa. Para avanzar. Mañana pongo cosas nuevas. if you ever have any questions about the realm within, you may ask me. Chilling. Tenemos 2, 1. Super. Así nos levantamos. Vamos para las peleas importantes ahora. Las 3 peleas semanales. Empecemos con esta. Yoruri Workshop. ¿Qué nombre más raro le pusieron? Recuerdos. Altar lucente del Everlasting, parte 4. Vamos contra el level 80 para hacer estos rápidos. Puedo quedarme con este equipo, aunque a veces necesito a alguien de arco y flecha.
Con razón todos los de Dendro. Con razón la mayoría de los de Dendro son de arco y flecha, porque para esa pelea conviene. Tengo que pelear con este monstruo. Tengo que buscarle estas cositas. Yo voy a poder crear los chunks, sí, debo de poder crearlo. Tiene mucho HP. Bueno, me voy con este equipo que tengo entonces. Voy a coger pela. Vamos allá. Esta sería como la tercera o la cuarta vez que peleo contra este boss fight. Yo creo que es la tercera. Vamos allá. Let me know that divinity is mine. Insignificant past. Shine down! Whirling snow! Yeah! Ha! Ha! Perish! Take flight! At my command, you shall fall. Feeble human. Illusion shattered! Windblade. Insignificant past. My endless cycle begins. Feeble human. Whirling Insignificant past. At my command, you shall fall. Perish! my apologies! Insignificant past. Feeble human.
Está complicado. Ahora es completo, cierto. Round 2. I am the all-knowing God. Shine down. Burn to Whirling snow. oblivion. Kneel. There is no escape. Reality is pain. Good riddance, cruel world. Aquí me echavé porque no tengo con qué disparar. ¿Ves? Siempre en alguna sección. Shine down. Puedo darle a los de aquí abajo, pero los de arriba, los que están volando, no. Illusion shattered. Bueno, que coja el cantazo Dilo, que es el que menos video tiene. Para eso es que viene aquí alguien del Quick Flecha conveniente, porque en su momento hay que dispararle a esas cosas. Para una próxima ya ponen a Ganju. Sesuna Shumetsu Come. Chingate esa. Ese era mi amigo Dilo. New dawn awakens. Now, your Ya lo reviví. Whirling snow. Ahora no tienes escudito. No te alejes. Take flight. Ouch. De repente, Whirling me snow. encanta. reality is pain. Vamos. Ya no me falta mucho, ya no me falta mucho. Ah, perfecto. Mira, strike. Bueno. ¿Crees que te voy a dejar escapar así de fácil? Uf. Ok. Probablemente si tuviese a Ganju, arco y flecha de hielo, a lo mejor la pelea a lo mejor la acaba un poquito más rápido. Tengo que probar por una próxima vez. No tengo ganas de pelear con los cocodrilos de aquí.
Next, esa fue la primera. Vamos a pelear con... Vamos para Inazuma. Fíjate, ahora que estoy aquí, tengo el IW pegado. Vamos para esta del dragón. Aunque yo creo que ya no necesito pelear con esa del dragón de roca. Vamos para Inazuma. Y pegamos con Raiden. Bueno, solamente voy a cambiar a Raiden. Bueno, level 80. No, tú te quedas. Vamos a poner a esta que está How aquí. exciting! La pelea del siglo, es la de las mejores. Strike dead. Plus la música. Está bien, está bien. So rude. Pathetic. My apologies. Weak. Yeah. Be gone. Yeah. The eye sweeps the lands. Ah, podía romper eso, yo me estoy huyendo. No. Me aburrí. Whirling snow. Vale. Lightning falls on the land of eternity. Inferior. I must leave no stone unturned. This Colmó. body is eternal. Retribution! There is no escape. Inferior. La verdad que sea armadura de trueno. Vete. Final calamity. Por lo menos vea aquí. Para hacer el shield. Es aquí mismo. My appellate purge all obstacles. Falta el medio. Era medio. Take flight. Inferior. Leave it up to me. Eternity is in my hand. I'll catch up. Inferior. Acabó el chill, se acabó el chill. Coming to art. Surrender. My appellate. Time to clean up. No me puede perder demasiado tiempo cuando está low shield. Like Someone needs to obey me. Cuando decía fecha, ves que ya cubre a... Ya sanea a Yaka. A la de hielo. A fleeting shadow. Steady as stone. Illusions of distractions. Esa no es ella. Duro, sacaste ahí. Dímelo, Ángel. Dime que has seguido jugando.
swirl, a fleeting shadow. Take flight. All desire can be broken. ¿Estancado en qué parte? This god is eternal. Ah, el de hielo, sí. Va, aprovecha las cosas que están regalando. Están regalando muchos Primogens para que trates de obtener personajes de fuego. Ahora mismo yo creo que hay uno de fuego, no, ahora mismo hay uno de roca. Follow my blade. Ahora mismo está uno de roca y uno de electricidad. Ah, el de viento, sí, el de viento. Uy, mala hora que hace. Abrí el shield justo a tiempo. El de roca que está ahora mismo es bueno porque hace mucho damage. Pero como quiera no te ayuda en el área de hielo. Necesitas uno de fuego. Vamos a acabar aquí a ver si... Porque yo sé que para la próxima ronda van a poner... Con esta que estoy peleando, es la que van a poner en la próxima ronda de venta. Que es un personaje fuerte. Eternity is in my hand. Oye, ¿cómo te va? Ya estás mejor, ¿verdad? Take flight. Embrace the ice. Duro. Duro. Whirling snow. Yo tengo que acabar esto, que ya está. I must leave no stone unturned. As Sigue I do ese caos, sigue el seco. ¿Qué va a hacer? Ahora es el momento de acabarlo. Take flight. Acá. Illusions are but distractions. Wind blade. Me explotó ahí. O sea, no es. My apologies. ¡Acábate! Uf. Ymir crumbles before me. Si llegué a poner otra vez el escudo, estoy. Un par de minutos más. Guay. Pues ese personaje con quien acabo de pelear va a ser la próxima ronda. Ah, sí hay una de fuego, pero las probabilidades que te salga. So, la última que está de rojo, en ambos banners, la última de rojo, esa es de fuego. Te vendría muy bien. Pero no sé. Yo sé que la que yo acabo de pelear es la que va a salir en la próxima ronda de deseo. Que es muchísimo... Bueno, yo creo que este es más fuerte. Yo creo que este Oni es más fuerte, no estoy seguro. Habría que buscar por internet cuál hace más damage. Yo creo que el Oni ese hace más damage. Pero, pues, la de electricidad es la diosa de electricidad, es la que tú quieras, ¿ves? Pero necesita urgente personajes de fuego. Por cierto, déjame ir para allá, para la montaña. Eso es en Monster. Tú entras por aquí. Ah, sí, la comida que te había dicho que tienes que cocinar. ¿Dónde está la comida esa? Es una sopa. Esta que está aquí, mira. Delicious Goulash. Si encuentras esa receta, la haces. Yo tengo 8 más nada porque no tienes que hacer demasiado. Cuando la cocinas, eso disminuye el tiempo en que aumenta el frío en el personaje. Vamos para allá, que por aquí es que tú empiezas. La montaña odiosa.
Que hay que llegar hasta allá arriba. Hay que prender todos los fueguitos que tú encuentres. Ay, verdad que aquí hay un montón de fatui. Eso también me explota uno a salud. ¿Qué hay aquí? No hay nada, está vacío. ¿Quién te mató? Ese fatui de fuego, hecho, es jodón. No quiero pelear con ustedes. Ah, esa también sí que es bien odiosa. Sí, los fatui son bien jodones aquí. Siempre he tratado de tener a alguien como Noel, porque Noel coge estas piedritas y de un cantazo las rompe. Entonces cuando tú obtienes ese cuarzo rojo y le das a los fatui, le haces un poquito más de damage. Y ese, dame enseñarte aquí con un bobolón de estos. Pues esas cosas. Y le metes. Y le aplica también un poquito de fuego. Eso te ayuda a hacer ese pequeño combo ahí con ellos para explotarlos un chi más rápido. Entonces todos los fuegos que tú veas, claro, todos los fuegos que tú puedas prender, los prende para mantener el personaje caliente. En tu caso tú vas a usar usando la de arco y flecha. La historia te sube por aquí. La historia es todo el tiempo subiendo. Estos son los silly. Todos los que tú veas, síguelo, haz eso primero, porque eso te ayuda en todos los caminos. Todas las antorchas que tú veas las prendes. Los pinos, coge los pinos esos que son buenos. Hay una receta que utiliza los pinos esos de las mejores comidas que hay para recuperar vida. Subimos por aquí, subimos por allá. Siempre tengo un personaje así con esa espada gruesa. Eso te va a convenir mucho, especialmente para esos monstruos grandotes como este. Mira, me tira por ahí para abajo. Me salvó el árbol. Te digo ahora, las recetas van a tener que hablar con los personajes. Muchas veces te lo dan los personajes, a veces los consigues en algunas tiendas, en diferentes lugares. Pendiente también, mira, a estas columnas. Estas columnas tú las prendes, también te bajan el frío. Todo lo que tú veas, esas columnas, las fogatas, todas las antorchas, todo lo que tú veas, siempre tira de primero a prender. Obviamente estas cosas también te dan calor. Aquí hay que brincar. Entonces, ya cuando subes por aquí, ahí es donde te encuentras con Albedo. No sé si ya te encontraste a Albedo, que es este lugar de aquí. No sé si ya te lo conseguiste. Después que tú subes por aquí, te lleva para la torre mayor del juego, la que te abre el mapa. Yo creo que sí, ya tú la abriste, ¿verdad que sí? Por aquí, si no me equivoco, vamos a ver el mapa. Pues ya sabes, aquel campamento que está por allí. Después que llegas a ese punto, subiste directo a la estatua. Duro, olvídate. Olvídate, por lo menos ya subiste directo a la estatua. Ahora es cuestión de seguirlo, el punto amarillo de la historia y lo que te diga. Really sure.
Ah, está bien. Chacho, si con esta montaña no se tarda un montón todo lo que hay. Mira, aquí hay una antorcha que ni la vi bien. Se prende y sigues para adelante. Yo creo que la columna está para acá, ¿verdad que sí? Vamos a ver. Ah, no, la columna está para el otro lado. Estaba más cerca todavía. Ah, sí, pues yo cogí para la derecha y ahora aquí a la izquierda. Ok. Supo. Pues una vez tú subes, yo creo que esa es para entrar a la cueva ya, ¿verdad? La cueva sí que es peligrosa, muchacho. Y subir por aquí está jodón. Y esta cueva sí que es jodoncita. Sí, full, full. Válgate esto, agua. Uh, el mismo juego me ayudó muchito. Ah, sí, el juego juega en contra tuya. Pero la fogata aquí. Llegamos a la fogata. Rompemos esto porque con eso también hay unos hielos que tú puedes como que romper, pero tienen como eso. Se ve como así, como que se ve raro. Y con simplemente un cantazo no se pueden romper. Necesitas el cuarzo ese para darle a esos hielos. También llega ese caso. Ya vaya. Sube esta columna. Cogemos. Ah, se soltó aquella. Esta. Subimos por aquí. Aquí hay una fogata. Llegamos a la tercera que está aquí. Y subimos. Y seguimos subiendo. Y aquí, mira, aquí ya está esta cosa. La prende. Y aquí va a ser parte de la historia porque tú tienes que activar esa cosa que está allá arriba. Eso te vas a echar un ratito. Pero cuando llegas aquí arriba, pam, pam, abriste esas dos. Buscas el silly para que aquí tengas esto. Obviamente abres el punto allá para que puedas brincar hasta aquí. Home run. Por aquí. Entonces, una vez tú abras este punto de aquí, una vez tú abras este, que ya está aquí, yo supongo que esa cosa, en vez de estar allá arriba flotando, yo creo que está por aquí, está más abajito. Pues tienes que volver y pegar a subir de nuevo. Pegar a subir de nuevo. Vienes aquí, le das por ahí, vas dando la vuelta, como en espiral. Vas dando la vuelta y subiendo, y eso te va a ir llevando poco a poco a que vayas subiendo para poder activar esa cosa. Mira lo que te estaba diciendo allí del hielo. No sé si lo ves desde aquí, que aquel hielo se ve como que es raro. Pues ese hielo no se rompe por darle un espadazo. Pues se queda como que marcado. Hay que buscar uno de los cuarzos esos rojos. Hay que haber alguno por aquí. Cuarzo rojo. Fifi. Se supone que por aquí hay alguno. ¿Dónde está con exactitud? No sé. Pero uno consigue el cuarzo rojo y le mete este hielo y con el cuarzo es que rompe. Sin el cuarzo no rompe.
Pero no lo veo. Si lo viera lo usaba. Seguimos subiendo en espiral. Aquí arriba tenemos otro puntito de esto. Cuando llegas aquí arriba, yo creo que aquí tú pelas con algo. Ábrelo de aquí. Fuemos. Corre. ¿Llego o no llego? ¿Llego o no llego? Llegué. Ups. Un tesoro que no había recogido. Dos primos. Son buenos. Pam, pam, pam. La musiquita aquí misteriosa. Bueno, cuando subes aquí, tú dirás, aquí no hay nada que hacer. Pues, embuste. Hay que trepar. Hay que trepar. Y si, como eres bueno escalando, activas tus habilidades especiales. Mora. Mora es lo mío, papá. Te digo ahora cuánto mora yo tengo. Vamos a ir al bulto. Abajo dice que tengo 8.387.410. ¿Tengo alguito? ¿Me da para algo? Mira, mira, se está... Como llegas aquí arriba, prende. Subiste aquí, mira, y ¡wop! El mismo juego te ayuda a subir. Tienes que llegar hasta allá. Eso es el arduo trabajo de jugar por mucho tiempo. Jugar demasiado. Entonces, aquí vamos para acá. Pero mira, que hay cositas para que uno prenda un fuego, porque ellos saben que uno se va a morir en todo este tramo si no te ponen algo de fuego. Ellos lo saben. Y dicen, si no ponen algo de fuego se van a morir. Vea, yo cogiendo por la montaña y míralo aquí. Ups. Ah, pero muchacho, pero si está bien obvio aquí. Ahí. Uno sigue, sube, que te sube. Te mantienes con el de fuego, obviamente, hasta que tengas que pelear. Cuando tengas que pelear, rápido cambias a Noel. Porque usualmente los Hillishers tienen escudos. Y con la espada gruesa, los escudos rompen más rápido. Subimos hasta aquí arriba a la punta. Y aquí arriba, suaz. Tenemos otro... esto es una misión que te darán después con el tiempo y tienes que traer esta cosa. Eventualmente tendrás que subirle anyway. Prendemos el viento. Y ahora sí que estamos altos. Que si uno se cae, se muere. Y llegamos a la aguja. La aguja celestial. Muchachos, si me caigo me jodo. Por lo menos tengo 3-4 personajes que se muere uno más nada. Bueno, aquí, una vez estás aquí arriba, pues sabes que tienes que caminar con mucha calma. Van a ver, en tu caso van a haber bloques a donde brincar. Va a estar chilling. En mi caso, yo tengo que ir directamente a la aguja ya. Con el gallo, con tú y gallo. En tu caso no necesitas el gallo. El gallo, si tú quieres, podemos hacer un fricase con él para que no jorobe más nada. Y llegamos a la aguja de celestial. Ups. Muchach. Un mini resumen. Esta montaña antes no tenía hielo.
fue Venti, el dios del viento, que hizo algo y alteró el lugar y se convirtió en una montaña de hielo. Y yo supongo que esta agujita tiene que ver también. Pam, pam, pam. Pero todo tiene que ver con matar el dragón oscuro. So. Fue para algo fue. No todo lo que subimos. Y ya ahí perdimos, qué sé yo, cuánto tiempo perdimos ya. Un par de minutos. Ay. Ah, por cierto, de aquí se debe ver algo del Iwe. Míralo allá. Aquello es la... Ay. El Chamber de Jade. Que eso está flotando en Iwe. Yo puedo brincar para ahí, ¿verdad que sí? Mira dónde es. Acá en el mapa, mira dónde está. Mira la distancia de la montaña al coso ese que está flotando. Y se ve desde aquí. Qué cosa más ready. Qué ridículo. Voy para allá, mira, voy para allá. Suaz. Se supone que también sea la inversa. Mira la montaña allá. Sí. Mira la montaña esa de hielo allá. Hace un segundo estaba allí. A la verdad que el loading del Play 5 está cabrón. La gran ciudad del Iwe. Aquí sí que hay historia. Va. Por cierto, yo creo que yo no he hecho todas las historias del Iwe. Yo creo que a mí me faltan unas cuantas. En ese lugar que está ahí amarillo, esa es la casa de oro. Ahí es donde se producen los chavos. Los chavos de todo Tebat se producen ahí. Esa es la casa de oro / banco. Y ahí es una de las peleas más importantes. Una de ellas ahí. Está dura. Está ready. Por cierto, yo peleé con... Ya hice las 3 peleas. ¿Puedo pelearlas si no he hecho la tercera pelea? Sí, me falta una, fíjate, la voy a hacer para que la veas. Esa pelea está... Bueno, hay personajes que necesitan el material que uno tiene ahí. So. Está bien ready esta pelea de aquí. Vamos a pelear, vete. Este personaje también uno lo puede comprar con el que peleamos aquí. Pero no es lo mismo. La pelea de aquí, él es de agua y después se hace de electricidad. Cuando tú lo compras es solamente de agua, no puedes usar la versión de electricidad. Entrar a la casa de oro. Vamos a pelear contra el nivel 90. Vamos a quedarnos así. This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. Yo no voy a ser muy gentil. How unbecoming. Ouch. Poor timing. Passable effort. So quick to flee. Ahí se paralizó. Not bad, not bad. Ya está. Se acabó la parte de agua. You've got a Round trick or 2. two. Electricidad. All you do is run. My opponent. ¿Qué crees? Ah, muy bien. Whirling snow. Obviamente la primera vez que jugué esta pelea cogí una senda pela. Pero ya, pues ya le cogí el truco. Además de que los personajes míos están todos en el 90 cuando yo peleé por primera vez, ¿no?
Round 3. Que ahora se transforma. Ay, María, yo me acuerdo la primera vez que yo peleé con este. El primer Fatui con el que peleamos, el Harbinger. Tartaglia. El primero de 11. Eventualmente te tocará a ti pelear con él. Au. Este personaje, el Traveler lo que hace es coger el cantazo. Pah. Qué clase de pelea. Se convirtió en Saiyajin casi. Pues, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? ¿Qué hay? Vamos a hablar, podemos hablar. O sea, no hay que pelear, no hay que... Yo tengo mora, tengo 8 millones, me acabo de dar cuenta gracias a mi amigo. Coge el cantazo por no moverme. Steady as stone. Time to clean up. Vamos a subirle la vidita a Diluc, que está herido. Entonces, así como está convertido, él usa los dos, electricidad y agua. Si ellos nos regaran eso, es verdad, por eso es que no nos regaron, porque sería too much power. Take flight. Y esto no estoy usando mi special. Usé más que el special de Leave it all to me. de Noel. No usaron ningún otro special. My apologies. Acabó, fíjate. Está muy heavy esto. Y este personaje de hielo ahora mismo es una de las más fuertes. Ahora mismo ese special, no fue el special, hizo 13.000 de damage. Actualiza, ahí. Vamos a recoger esto aquí. Schwaps. Vamos a ver. Tengo que hacer 10 boss fight. Yo usé 90 de 1200. Tengo que gastar 500.000 mora y solamente he gastado 15.000. Vamos a gastar mora. Empezamos aquí. Vamos a gastar mora. Tengo que hacer chunks verdes. Ok. Puedo hacer 6 chunks verdes. Vamos a hacer este. No hay otro. Ah, coño, tengo un personaje para sintetizar esto. Pues, tengo más que 6 chunks. Fíjate, puedo. Solamente tenía que hacer uno. Vamos a ver. Esto, yo necesito esto. Yo tengo que buscar de eso hoy, sí o sí. Excelente. ¿Cuál? ¿Para qué es cuál? ¿Este o el verde? ¿El libro o la gema? ¿Para qué se hace esto? En general, los síntesis. So, tú necesitas estos minerales para subir de nivel y ascender tus personajes. Los personajes de fuego necesitan estas gemas para poder ser ascendidos. Si tu personaje, por lo menos, por ejemplo, tu Traveler está en level 20, para que suba al level 30 y 40, tú tienes que ascenderlo. Pero para poder llegar al level 90, pues vas a necesitar de estas gemas. En el caso de los personajes de fuego, necesitan estas rojas, los de agua, las gemas azules, los de hierba, la gema verde, electricidad violeta, este azul verdoso es viento, este azul cielo es hielo, y esto es de roca.
están complicando mucho. Ya, ya esto es para los últimos niveles. Ya eso es para los últimos niveles. Al principio no te tienes que preocupar porque tú vas a subir level 20, level 30, 40, 50 y 60 bien easy. Pero ya del 60 en adelante, para poder llegar al level 90, que necesitas esta gema en específica, que son redonditas, pues tú necesitas utilizar estos otros para sintetizarlo. De este chiquitito, tú obtienes este cantito, con esos cantitos tú puedes hacer estos chunks, y con estos chunks tú puedes hacer la gema. Pero eso es para cuando ya vayas para el level 90. Mientras tú sigas la historia, ahora mismo no te tienes que concentrar tanto en eso. Los libros son de los talentos, lo mismo. Tú ves que abajo de este gris está marrón. Este gris tiene un background azul y abajo está de color marrón con background verde. El marrón con background verde es el básico, que esos son para los primeros niveles de los talentos, como hasta el level 5. Cuando tú quieres subir los talentos más allá, para ser personajes mucho más fuertes, pues vas a necesitar este libro gris y también vas a necesitar el dorado. Pero eso te lo regalan también. Tú lo único que tienes que hacer es ir a los dominios. Para eso son los dominios. Todos estos materiales tú los obtienes en los dominios. Por eso yo me fijé aquí. Por eso yo me fijé aquí, no solamente en las diarias, sino en las semanales. Las semanales nos dice que tenemos que cumplir en la semana por lo menos con 15 dominios. Y eso te ayuda a cumplir el pase de batalla. Y en el pase de batalla te regalan cosas. Cuando tú vas a los dominios te dan materiales. So, es cuestión de jugar y obtener. Jugar y obtener. ¿Qué es lo que necesito? El Traveler, que ahora mismo lo tengo de viento. Yo voy al talento. Espadazo regular. Necesito ese libro. Pues yo busco a ver en qué dominio está. Vamos para ese dominio. Pelea ese material, como decía allí, decía que estaba... Ese material está los miércoles, los sábados y domingos. ¿Verdad? Si tú lo único que quieres es obtener ese material, pues tú juegas más que miércoles, sábados y domingos. ¿Me entiendes? No tienes que jugar todos los días. Si tú lo que quieres subir es el personaje principal, el Traveler, pues con que tú juegues miércoles y sábado, pues ya está. Juegas miércoles y sábado porque lo que tú quieres es ese material para subirle los talentos al Traveler. No, tampoco es que te mates jugando todos los días porque no todos los personajes necesitan lo mismo. Yo lo que hago es eso, yo me dedico a veces a un tiempo, cuando me salió que esta fue suerte que me haya salido. Yo estuve como un mes que jugaba solamente para obtener los materiales de ella. Me fijaba en los talentos, que si te fijas no está. Ya el Special está max level. Aquí el R2 todavía no está max level. Pero mira, necesito ese papiro. Ese papiro es los martes, los viernes y domingos. Pues yo jugaba más que martes y viernes y domingos. Para solamente quedarme jugando Chin, no todos los días. Jugaba más que los martes y los viernes para buscar ese material. Tampoco es jugar todo el tiempo. Y después cuando la completé, porque ya prácticamente está completa, ya está en level 90. Y peleaba con el boss que necesitaba para obtener el material para subir las gemas de este. Tú y yo peleamos ya con ese, que es el cubo de viento que peleamos acá arriba. Ese te da las gemas del Traveler. Este cubo que nosotros le dimos una pela, te da las gemas del Traveler. Esta cosa de hielo que peleamos aquí abajo, te da el material para los personajes de hielo. Este cubo de electricidad que peleamos aquella vez tú y yo juntos, te da las gemas para los personajes de electricidad. Y semanalmente, que es lo que estaba viendo allí, semanalmente hay que pelear 10 veces. Que tampoco es que vas a pelear 20 veces con ellos. Si tú quieres obtener las gemas más rápido, sí, puedes hacerlo. Pero semanalmente, para el pase de batalla, solamente tienes que pelear 10 veces. Puedes pelear 10 veces con los mismos, o peleas con 10 distintos, como hicimos aquel día que peleamos con el cubo peleamos con la cosa esta de hielo, peleamos con el cubo de electricidad.
Se pelean con 10 distintos. Yo ahora mismo necesito pelear, pues quiero subir de nivel uno de los personajes que yo tengo de hierba. Tengo que pelear con este monstruo que está acá en el caramba. Porque este es el que me da las gemas de hierba. Por cierto, ahora que veo esto. ¿Es aquí? Sí, es aquí. Ah. Tengo que soltar algo aquí ahora que me acordé. Vaya. Tengo un material que tengo que soltar aquí. Perfecto, me va a dar la llave esa. Lo cogió todo. ¿Cuántos niveles subí? 8, 9, 10, 11. Creo que subí un par de niveles. Tenía suficiente. Llave. Talento, mira. Regalado para los talentos. Para votar, para los wishes. 2 regalados. Y esto es para poder seguir peleando con los boss fights. ¿Qué es esto? Can be used to forge 4 stars. Oh, nice. Es verdad, porque nosotros solo podemos sintetizar espadas de level 3. Y esta es para sintetizar una espada de level 4. Duro. Siempre que tú veas algo, un evento o algo que te quieran dar esta corona, intenta obtener esa corona, porque para poder desbloquear el special de cualquier personaje al máximo, por ejemplo, al level 10, algunos level 13, va a necesitar por lo menos una corona. Qué duro subir un par de niveles de esto de un cantazo. Perfect. Vamos a recoger aquí estas flores que había aquí. Los aranaras. Loaded. Sugar que yes. Vamos a ver. ¿Dónde está este punto? Eso me está tan weird. Y no entiendo cómo se desbloquea este espacio de aquí. No, yo lo único que supongo es que tiene que ver con la historia de los aranaras. Porque no he terminado esa historia de los aranaras. Yo supongo que eso es lo que desbloquea este espaciecito de ahí. Pero es que la historia de los aranaras, por si acaso, esa palabra rara, esa especie que está ahí, esa cosita, eso. Arabinai, se llaman los aranaras. Hay 1.000.000 por ahí. Tienen una historia más larga que un chorro meao, no me dan ganas ni de acabarla. Y cuidado que te regalan cosas, porque regalan un par de cosas, pero son un poquito aburridas, es una historia un poco aburrida. Todavía no he explorado, por cierto, no he explorado todo el desierto todavía. Bueno, ya hice esas misiones diarias. Tengo que pelear contra 10 monstruos. No sé si quieras jugar, te ayuda a pelear con 2 o 3 monstruos en el mundo tuyo. Y después sigo con los míos. Chinchu. Y Ganji. Qué raro que Ganji no tiene la...
El glider. Duro. Dale, me avisa. Pues voy a pelear por lo menos con 5 del mundo mío y peleo después 5 más contigo. Aquí en Ligüe está igual como aquel de hielo, pero de fuego. La flor esa jara, la flor hostil esa. Y lo mismo, este te regala las gemas de los de fuego. Take flight. Whirling snow. Yo creo que ya mismo también llamo a mi esposa a ver qué va a hacer de almuerzo. Strike. Rain outlines your fate. Y después me pongo a jugar Call of Duty probablemente. Mira cómo se acaba esto, mira cómo se acaba esto. Finish him. For a swirl. Fatality. Listo. Vamos a usar de esto, vamos a poner 5. Listo. So this is a day in the life of the traveler. I'm learning more about you all the time. Ahí está, 5. Ya hizo un boss. Te hubiese venido bien el Switch. ¿Sabes qué decir? La Navidad pela a cualquiera, muchacho, a cualquiera. Yo he tenido suerte que he conseguido un par de cosas que han caído ahí como anillo al dedo, un par de regalos. Y este año puedo decir que tuve suerte en eso, pero cualquiera se queda pelado estas Navidades. Aquí arribita a la izquierda me dice que necesito fuego y electricidad. Ay, yo odio este dominio. Fuego, fuego. What is the Electricidad. situation? Vamos para allá. Sí, este dominio es el de hielo, maldita. Yo lo detesto. No, muchachos. El detalle es que no es uno compra unas cuantas cosas y ahí se va en nada. ¿A dónde tú piensas escapar? No va para ningún lado. Is that all you've got? I must leave no stone unturned. No para allá. As a dutiful maid would. Sorpresa, Marbete. Bueno, el Marbete coge. Uno sabe que uno tiene que pagar el Marbete, pero siempre como que coge a uno desprevenido. Eso está cabrón. Time for retribution. ¿Dónde crees que tú te ibas? Loles. You will pay for Uy.
Nadie te manda a meterte en el medio, ¿verdad? Tú mismo te metiste en el medio, tú mismo tumbaste tu propio chile. No me eches la culpa a mí. A mí me pasa lo mismo. A mí con el malvete me pasa lo mismo, muchachos. ¿Cómo que yo no tengo el especial de esta mujer? Ahí está. Yo estuve casi un año una vez sin malvete. Y nos dimos cuenta porque fui con Aneudi para la base. Y cuando fui con Aneudi para la base, nos dijo el guardia, tú no puedes entrar con ese carro porque tienes el malvete vencido. Llevaba un añito entero sin... ¡Ay, qué cojones! Bueno, lo único bueno de eso es que sabemos que soy tremendo chofer, ¿verdad? Un año sin malvete, cero ticket, ¿sabes? Soy la bestia. Pero... pero está cabrón. Strike. Aprendí un chip. Y aquí me coge el cantazo. Oye, qué rápido se me acabó el estamina peleando aquí ahora mismo. Cógelo. Obvio, una suerte bestial que no me cogieron. Una suerte ridícula. Yo me voy a mirar de la risa. Cuando el señor dijo eso, yo si usted no lo dice, no nos damos cuenta. Ella por aquí. Shine down. Now you shall perish. There is no escape. At the frying pan. Nice and spicy. Yeah. Perfecto. No, me dio como quiera. Bueno, que estaba muy cerca. Out of the frying pan, into the Ese fire. cujota. Coge pela. Steady as stone. Ya, con esto recupero la vida de los personajes. Y se acabó. Vamos a jugar 2 veces más. 2 veces más y descanso. 2 veces más y me voy a almorzar. Voy a usar el special de esta joven que está aquí. Reúnanse, reúnanse. ¿Qué es eso? ¿Dónde ustedes vienen? ¿Qué se creían? ¿Ustedes se creían? Y guap. Out of the frying pan, into the fire. No duró nada.
Rómpelo, rómpelo. Dura. Nice and spicy. Leave it all to me. Tú easy con estos monstruos. Shine down. At the fry pan, into the fire. You're toast. Race you. Qué raro que aquel se quedó por allá. Ahora cuando llego allí se mueve, mira. Ups. Moví el osito literalmente un chin chin. Illusion shattered. Acabó. No estoy cogiendo el tiempo, pero yo creo que estoy haciendo eso en menos de 3 minutos, something like that. Schwaps. Ay, mira, por fin me dieron uno de oro, el resto lo tengo que sintetizar. Voy a cogerme un break porque llevo un ratito aquí jugando, so ahorita regreso y me pongo a... Tengo que jugar un evento, mira. Está este evento, tiene 7 días. Son por trials. Por cierto, puedes probar el personaje nuevo. El Wanderer. Esa historia es de Sumeru, pero ese personaje está duro. Si tú quisieras obtener ese personaje, está chévere. Y está dando duro. No tiene, ni siquiera necesitas obtenerlo más de una vez. Con 0 constelaciones, puede hacer hasta como 4000 de damage. En base, sin constelaciones. Eso estaba leyendo. Igual que este otro loco. Este otro loco lo puedes probar también. Este hace un damage ridículo. Pero este es un damage ridículo, especialmente cuando activas el special. Cuando activas el special de este, el damage está bien jodón. Esta es de viento también. Sobre viento, roca, viento. Y es de arco y flecha. Esa hay que probarla. A mí no me encantó. Es que yo no soy muy amante de arco y flecha. Este es de roca también, arco y flecha. No me gusta para nada. Este personaje no tiene ni que ponerlo para wishes. Eso fue una pérdida de dinero. Y ella es de fuego. Ella es una abogada de Liwe. Abogada de Liwe. Es durita. Está ready. Ese personaje está ready. Y está esto en Monster, que es como un juego de cartas, pero en Monster. Vamos para allá rapidito a ver qué sucede. So, Sucrose, the package you mentioned that you received before, it's not dangerous, is it? You need to be careful when you're opening packages. I once had a friend mail me some research materials, and all the bouncing around in transit caused a reaction. Once I opened it, it let out a stench that could wake the dead. If your package contains anything like that, then maybe you should check with Albedo first and see what he thinks. No, this package didn't contain any hazardous materials. Timaeus! Sucrose! What are you two chatting about? Oh, hey, you two. We're just talking about a strange package that Sucrose received recently. A strange package? Yes. I believe it's from a Sumeru scholar who came here to study in Mondstadt. It's most likely a thank you gift for collaborating on some research together. Huh? A package from an academia scholar? Oh, then there could be anything inside. Un gelo de There wasn't gracias. anything dangerous inside. Just a bunch of strange cards.
I think I've seen Timaeus with some similar-looking cards before, so I came to ask him about what they might be. You've seen me with some cards? Maybe those were the testing cards used for distinguishing reagents. No, they didn't look like test cards. Here, have a look. Muy bien. Oh, you meant these? Huh. Sucrose, have you really never seen these before? No, never. Recently, I've been spending all my time up in the mountains working on cultivating pentatonic sweet flowers. Why? What? Is this an area of research that has started trending in the alchemical community during my absence? You could definitely say that it's trending, but not as an area of research. It's a card game that's been getting really popular these days. It's called Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG! Yeah, we've been hearing about this game all over the place. No sé This is dónde. the first time we've ever actually seen any of the cards. We didn't know it had made it all the way to Mondstadt. Must be pretty popular, huh? That's right. The game's been catching on lately. The Yae publishing house in Inazuma has even published a series of light novels based on the game. The story is really good. It starts with a young guy in Sumeru who finds an ancient casket of tomes in the attic. He opens it and discovers that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King has been captured inside. Wow, eso está en Yu-Gi-Oh. Alguien de Sumeru consigue algo antiguo y descubre que un antiguo rey estaba capturado adentro. Está en Yu-Gi-Oh. Yugi que encuentra el coso ese antiguo y adentro estaba el faraón. Qué copiones. It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Qué Crocodile casualidad King que son fell los prey personajes to his del opponent's desierto. scheme and was sealed away in the casket of tomes. Literalmente un rehash de Yu-Gi-Oh. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks and become a legendary TCG player. Ok, literalmente describió Yu-Gi-Oh como en 2 o 3 oraciones. Timaeus. Eso no es Yu-Gi-Oh. Huh? What's wrong, Sucrose? If you're interested in how the story plays out, I can lend you the novels. El tipo está motivado con la novela y todo. No. I was Espérate, el just gallo thinking anda about that alborotado, time me you jodí. requested an extension on your progress report deadline, citing personal reasons for the delay. Hagan un fricasé con él. I did go through a phase recently where I wasn't putting enough focus on my work, but it's under control now. I've committed to not even touch Genius Invocation TCG until I've made enough progress in my research. Válgate, Dios mío, estoy que bajo yo. Well, that's unfortunate. Oh? Why Escucha para allá. Ni que fueran las 6 de la mañana. Well, since it's a gift from a researcher I've collaborated with, I thought that I should at least try to learn the rules. That way, I could say that I at least tried to appreciate his gift. El gallo dijo, Méndez está jugando, es el momento, es mi momento. Escucha, otra vez. Oh, right. Ay, Since señor. it's a game from Sumeru, who knows? Playing it might even make you smarter. Sounds smarter. Si lo quieres jugar solamente Okay, dilo. fine. Paimon's curious and would like to give it a try. Please? Vamos. Although, it seems like we can't learn how to play it anytime Yo creo que el soon, gallo because también quiere jugar, por eso es que está Timaeus has emborotado. given up for a while. Well, research is my priority, you know. But if you'd like to learn the rules of Genius Invocation TCG, then I'd actually suggest you go to the Cat's Tail. Cuando estás en las conferencias. Está brutal. Sí, sí, te entiendo. Y, las reglas están en Cat's Tail. That's Margaret's Yep, that's the place. Sabemos. It's where sabemos. everyone in the community goes to play when they have time. They gather there, trade cards, and they're very welcoming to new players. Te pasa eso, a mí me pasa eso mismo. Cuando yo estoy en las reuniones, la gente rápido pega, oh, escucha los gallos de Ricardo, oh, escucha los pollos.
Ah, que es que me muevo de la risa. Yo lo que hago es que de vez en cuando me muteo, pero a veces los dejo que lo escuchen. Trying to learn the rules can be intimidating at first, but it's a lot of fun once you get the hang of it. Understood. Traveler? Paimon? Let's go to the Cat's Tail and try asking around. To be honest, hearing Timaeus talking about the game has also piqued my curiosity. No se calla el cabrón gallo. Well, what are we waiting for? Let's get going! Campo de batalla de Dice Cats y algo más. Escucha para allá. Por aquí arriba. Tum, tum. Vamos a entrar. Primera vez que entramos. El de allá le respondió. Mira, la primera vez que entramos a este sitio. Welcome Ya era to the hora. Cat's Tail. Ah, it's the Traveler and Paimon. What a nice surprise. Oh, and Sucrose the Alchemist. It's been a while, hasn't it? I'm afraid I've already told you before. Fur from the Cat's Tail staff is not for sale, no matter how much Mora you offer. Ha venido a comprar pelo del gato. That's weird AF. Don't worry, Margaret. We're not here for that research project I told you about last time. From the cat still staff. Sucrose, what kind of experiment were you trying to do with the cat's tail? Oh, Curiosidad. I just wanted to test out some hypotheses, and I needed some materials. But, we can talk about that later. Actually, Margaret, we're here to learn more about Genius Invocation TCG. Sucrose explica todo a Margaret. Ah, Genius Invocation TCG. We were just talking about that game. You see, more and more people have been gathering at the Cat's Tail to play, so I thought, why not have a dedicated staff to serve the new customers? Speaking of which, I believe you've already met. Met who? You know, Prince. This is the Cat's Tail after all, so I thought having a cat take care of our new customers would be quite a nice touch. Prince. Okay. Allow me to interpret. Zumba. Prince says that Hablamos the word después. customer is much too loose of a term, and we should instead refer to anyone who loves dueling with cards as TCG players. Ooh. My mistake. So it seems I haven't introduced you yet. This is Prince and Shuyan. They will be in charge of taking care of our TCG players. I'm afraid I must correct you there, ma'am. Only Prince, the strongest and most formidable TCG player of all, is capable of providing valuable guidance to our new players. The average player is incapable of grasping the subtlety and sheer genius behind Prince's every play, and he has no choice but to rely on me to communicate with everyone. I am merely Prince's lowly assistant, that's all. Wow! Another guy who can understand animals! No creo que sea el mismo gato que vimos en Inazuma, How Paimon. can you use such a crude word as animal to describe the one and only Prince? He is special and the only one of his kind. Such a remark is an insult to Prince. Oh? What's that? Shu Yen. In the eyes of the common folk, I look no different than any other ordinary cat. It's a natural mistake to make, and you shouldn't overreact. Understood. I do apologize. Tú estás high y el gato es regular. It seems he really is capable of communicating with the cat. Could this be the result of some modification to the language center of his brain? Seriously, how can he get all of that from a simple meow? Amazing. Yes, it was the sacred duels of Genius Invocation, TCG, that formed and cemented our bonds of mutual understanding. It's my firm belief that by simply playing the game, players can develop a deeper level of understanding between one another. So,
Playing Genius Invocation TCG fosters some sort of a telepathic link between players? Somehow Paimon doubts that. Anyway, if you'd like to know anything about Genius Invocation TCG, then please ask Shuyan, who will ask Prince. Though I'd love to explain more myself, it's time for my daily walk. I'll let Prince play a game with you and walk you through all the rules. Just as a seasoned warrior can foresee the path of his opponent's sword, so too can I, as a TCG master, predict my opponent's every play. It would be improper to pit a newcomer to the art of the card against one such as myself, and I must therefore politely decline. That's what Prince said. Me suena a embuste. Oh, Prince doesn't want to play with us, huh? Fine, then Prince doesn't have to. We'll play you instead. I'm sorry, but from the day I met the mighty cardmaster Prince, I swore an oath that my hands would live solely to hold the cards and not to play them. I will never play another match of my own again. What a backstory. If Prince is unwilling to play, then I guess we should look for an alternative. How about this? Diona! Yeah, blah, blah, blah. What is it? I'm pretty busy over here, you know. Why is it that every player that sets foot in here to play Genius Invocation TCG has to have a drink? Ugh! Don't they have any clue that the key to playing a game is the ability to think straight? Seriously, games and drinks don't mix. Don't they get that? No estoy de acuerdo. What can I say? As the tavern owner, I can't help but feel happy to hear this. Anyway, I see you've been working hard, so I thought you could use a break. So why not come over here and teach these customers the rules of Genius Invocation? Avanza. Yeah, what kind of break is that? I'd rather not. Oh, why are we letting all these loafers come in here to play Genius Invocation TCG anyway? All it does is encourage more people to come to the bar for a drink. ¿Se propósito? You know, if drink sales keep going up like this, pretty soon Mondstadt's alcohol industry is gonna reach new heights. Looks like my first step in destroying Mondstadt's alcohol industry should be stamping out the spread of Genius Invocation TCG. My dear, you are quite mistaken. You said it yourself, a clear mind is necessary to win. Soon, their thirst for victory will overcome their thirst for alcohol. Prince speaks the truth, Diona. Not only is the spread of Genius Invocation TCG no obstacle to your goal of destroying Mondstadt's alcohol industry, it could even support you in this endeavor. Could it really? Sure, why not? Alrighty then. Our 2 customers are waiting to learn. Shuyan, let's put you on drink mixing duty for now. But Shuyan is destined for a far greater purpose. Shuyan, drink mixing, now. Okay. Ooh, all right. We'll need some space to learn. Let's go to that empty table over there. Okay, let's go through the rules. First things first. You'll be needing your deck, so place that on the table. Deck? Yes. You should have built a deck. You know, a set of cards that meets the bare minimum requirement to play the game. What's with the blank stares? Come on. Don't tell me you came to learn Genius Invocation TCG without bringing any cards. That's right. We have some cards that I received from a friend. Yeah. You're gonna need a few more cards than that. Okay, let me think. To learn the game, you'll need at least 2 character cards to switch between. Oh,
Oh, that reminds me. A few days ago, when I was closing up for the night, I noticed a customer had left a couple of character cards on the bar counter. Maybe you could use those for now. Are you sure that's okay? It's already been a few days and he still hasn't come back to claim them. Who knows? Maybe he left them here on purpose. Oh, okay, yeah, I got them here with me. You know, just in case the customer came looking for them. Yeah, not because I like to play the game or anything. Please. Alright, so now we have 2 character cards. That's everything we need, right? Yep. So, are you ready to start? All right, then let's begin. Welcome to the world of Genius Invocation TCG. Simply put, this is a game where you control character cards to duke it out with your opponent. Pew, pew, pew. Once you've defeated all of your opponent's character cards, victory shall be yours! Now then, you're gonna need a character on the field to start with. Let's go. First, we roll 8 elemental dice at the start of every round. These dice correspond to elemental energy. We'll be spending these dice to perform actions. Once the roll phase is over, during the action phase, you can spend elemental dice to perform various actions. Of course, the most common action is to use character skills. Not bad. You just made your first attack. During the action phase, both sides will take turns making their moves. After you use a skill to attack your opponent, it's their turn to attack. And as you can see, once the enemy finishes their move, it's our turn again. Now, these are Omni-Element dice. They can be spent on any move regardless of the elemental type. So, we're gonna use them to pay for the pyro dice needed for this skill. Go on, give it a try. That was pretty good. That's one but the game has only just begun. Remember, you have to defeat all opponents to win. As much as we'd like to attack again, seems like we've run out of usable dice. In that case, let's end this round. After you end round, you won't be able to do anything else this round. And once everyone chooses end round, we can move on to the next round. Here we are, a fresh new round! Woohoo! And a fresh new round means time to roll the dice again.
Ooh, that's some terrible luck. Well, there's no way we'll be able to use D-Luke's skill now. But don't worry, situations like these are why we have the option to reroll. Once per round, you can select all the dice that you don't like and re-roll them. When the action phase begins, the player who first chose end round in the previous round takes their turn first. This means that since you finished first the last round, you'll be the first to start this round. Alrighty then, let's learn a little bit about energy and elemental bursts. Each time you use a skill, your character will gain 1 energy. Once D-Luke's energy is full, he can use a powerful elemental burst. But we're still 1 short. Never mind. Let's start with a normal attack instead. D-Luke's normal attack only needs 1 pyro die and 2 other dice of any type. In any case... Now we have 3 energy, plus we have enough pyro elemental dice left over. It's time to use your powerful elemental burst! Burn! In an actual game of Genius Invocation TCG, you need to use multiple character cards to form a party. Next up, it's time for your second character. Oh, it seems like any move by Kai is going to cost quite a lot of cryo dice. When you deal Freeze! Good! Now our opponent is affected by cryo. This is a good time to learn about elemental reaction. Different types of elemental and elemental reaction at the moment. Oh, that reminds me. Both sides must have 1 active character, while others are considered standby characters. Normally, we can only use the active character skills. Now, if we want to use the skills of our standby character, we'll have to switch them to the active character. In this case, we'll have to switch to D-Luke in order to use his skills. You can spend 1 elemental die of any kind to switch a standby character to the active character. Let's finish this, swiftly. Switching characters is an action, just like using a skill. So once it's done, it's your opponent's turn. Most skills can only target the active character. As you can see, your opponent just attacked D-Luke. Alright then, now that D-Luke is our active character, it's time to use his skill. Because the opponent is already affected by cryo, when triggered, melting this will allow you to... All right,
Next up, let's learn how to use card types other than character cards. These cards are all known as action cards. Each time a match starts, you have to draw 5 action cards to form your starting hand. Uh-oh. Looks like we don't have any elemental dice we can spend to make an attack. Seriously? We still don't have any usable dice even after that reroll? Well, never mind. Even in cases like this, we can still attack. We just need to put the action cards in our hand to good use. Don't underestimate action cards. They can grant all kinds of support and buffs to your active character. Take this one, for example. So playing this action card will require 2 of these. See the symbol? Yeah, that means you'll need to play elemental dice of the same type. Some other cards will cost you these instead. The cost requirements for these are much more lenient. You can spend any kind of elemental dice. We'll cross that bridge when we get there, though. For now, just play this action card. So, playing an action card from your hand is a form of fast action. Fast actions do not end your current turn. Simply put, you can continue to act even after playing an action card. Well then, you have your blade. Time to test it out. But wait, Diluc's elemental skill costs 3 pyro dice, and right now, we don't even have 1. Well, not a problem. This is where we can use a more advanced mechanic known as elemental tuning. By discarding 1 card from your hand, you can convert 1 elemental die into the element of your current active character. Sometimes, you won't be able to perform any actions you want to because you didn't roll the elemental dice you wanted. In Genius Invocation TCG, keeping up a constant flow of combat is much more important than the number of cards you have. In this case, well, let's just take all these useless cards and use them for elemental tuning. Just like playing cards from your hand, elemental tuning is a fast action. Come on, hurry up! Use elemental tuning to get yourself 3 pyro dice. Well, would you look at that? Because you have the White Iron Greatsword equipped, Searing Onslaught will deal 1 extra damage. Now comes the final part. Hoo-yeah! In a real match, you can make adjustments to your initial hand. At this time, we can select any number of cards in our hand to shuffle back into the draw pile, and then draw the same number of new cards. Once you have confirmed any adjustments you wish to make to your starting hand, both players have to select their starting active character at the same time. Oh boy, let's see how you do this time. Let's go. Look at you! You sure are getting the hang of these rolls. Now let me teach you one last trick.
free of charge. You can preview your opponent's actions. I mean, that is to say, you can read their intent. Check it out. So here's where you can see all your opponent's intentions for this round. All your opponent's intended actions for the round will be listed here in order. Reference this to come up with effective countermeasures. Well then, that's the end of the tutorial. You're on your own from here. May victory be yours! Wait. There's one more thing I almost forgot. Every time you hit an end phase, you get to draw 2 cards from your action cards pile. Remember, you have to make use of both your elemental dice and your action cards to win. Ready when you are. Freeze! All right, cool. Those are the basics. Did you get all that? What we just played was an adventure challenge designed specially for new players. Genius Invocation TCG can be played in duel mode, where each player brings 3 character cards. But the rules are all the same. As long as you understand the basics, then you should be able to take on any of those rowdy booze hounds. Although I feel there are still many details to grasp, I think I understand the basic premise of the game now. That was quite the detailed explanation.
I didn't know the Cat's Tail's famous mixologist had such an eclectic skill set. What? Oh, when did you get here? I stepped in while you were in the middle of your explanation. I hope I didn't dampen the mood. You snuck in without making a sound. Anyway, what are you doing here? The Cat's Tail is a player in Mondstadt's alcohol industry. Naturally, you have some collaboration with my winery. I'm here today to discuss a few items of business with Margaret. Too bad she just left. But if you head off right now, you might still catch up with her. Never mind, it's nothing urgent. In fact, I think I'm now more interested in this card that you're using to teach them the game. Wait, this card? It's Diluc's character card! Although I have some degree of experience with Genius Invocation TCG, seeing this particular card is a first for me. A customer left it behind a few days ago, but he wasn't even playing the game while he was here. Oh? And what sort of a customer was he? He wasn't wearing an eye patch, okay? He had a light complexion and a super serious look on his face. He wasn't much of a talker and looked like he was just drinking his worries away. Never seen him around here before. Eye patch, you say? Gah! I was trying to give the opposite description, but I just ended up giving it away. Sorry, guard captain. Don't worry. Somehow, I don't think he'll be giving you any trouble over it. So, what about the Diluc character card? I don't mind. It's just a card with my image on it. I didn't expect Diluc to be familiar with Genius Invocation TCG. The game has been catching on lately. It's hard to go anywhere without hearing it mentioned. Every now and then, I'll sit down and play a game with the customers and angels. I challenge you to a duel! I was hoping we could play a game, but this issue of someone leaving a character card with my image of the Cat's Tail is very intriguing. It's getting late, and someone has some explaining to do. Well, good. Then I'll take my leave. You know where the door is. Don't let the door hit you where Lord Barbados split you. Uh-oh. Guard captain. I hope Kaya will be alright. Well, now that we are familiar with the rules... Ooh, 2 new players having their first ever duel. This sounds like fun! But, in order to play an official duel, you need to have 3 character cards. Remember, a complete deck has to have 3 character cards and 30 action cards. Got it? Then, let's use my cards. These were mixed in with all the others I had received. And I didn't know what they were for at first. But now that we've learned the rules, I can see that this one must be the Sucrose character card. Now, it looks like we each have the Kaya, Diluc, and Sucrose character cards. So why don't... Alright, let's duel. Unlike the adventure challenge you tried previously, duels are true tests of strength between 2 players. In a duel, your opponent can also use action cards, and they'll also be able to grab new cards during an end phase. At the same time, your opponent must also spend elemental dice to take actions. Are you ready? It's time for some exhilarating fights to the bitter end. Let's go.
Animal test 6308. Absorption test. Dodge this! This will be interesting. Cool it! I can do it. Animal test 6308. Enhanced Animal Module 75! Darn. I didn't factor that into the equation. Animal test 6308. Freeze! My research. Oh, I wasn't expecting that.
This moment will be frozen in time. Let's go. There can be no excuse for defeat. I can't believe I lost when we had the exact same character cards. The rules must be more complicated than I first thought. Every decision is a difficult trade-off in this game. If there was only a way to transplant the arms of the two standby characters onto the active character's body. That's not how the rules work, Sucrose. Don't be a sore loser. That kind of thing is looked down on in TCG circles. Oh, I am sorry. I was beaten fair and square. I know that. I just can't stand losing. But it was a fun match. Paimon didn't know you could get so competitive, Sucrose. I always get a little upset when I lose. It's like that with my research, too. It always gets to me when my experiments don't go as planned. You lost me at alchemy and experiments. But I'm pretty sure it's normal to feel that way. Playing cards is no different. Each seizing victory through a winning combination of luck, skill, and experience is where all the fun of Genius Invocation lies. But what if you keep trying and never win a single game? A losing streak, yeah. That'll definitely get you down. You make a good point, Diona. Besides, Sucrose, you're already making great progress. It'd take at least 8 of our regular booze hounds to match your level. Thank you. I'm just a little disappointed to lose, that's all. Good! Having fun is the main thing. I'll definitely be back. All right. I think you should have all the basics down by now. I need to get back to bartending. Shien's likely been busy making his tavern more popular with his delicious cocktail. Burning Mondstadt's wine industry to the ground keeps me pretty busy, you know.